Se me llega a visualizar, por favor, confirme. Sí, está registrado, doctor. Buenos días. Bien. Mm. Comenzamos, por favor, con la toma de la lista de asistencia. Aguilar Mamani. Aguilar Mamani, ¿no está? Ok. Agustín Hilario. Presente, doctor. Buen día. Mm. Benítez Arenas. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Bravo Zabaleta. Cabrera Mamani. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Cáceres Echevarría. Carguas Borja. Presente, doctor. Buenos días. Centón Quenta. Buenos días, doctor. Serna Laguna. Chafloque Medina. Presente, profesor. Chambilla Quispe. Presente, doctor. Buenos días. Chávez Linares. Presente, doctor. Buenos días. Condori Mamani. Presente, doctor. Buenos días. Contreras Guere. Feliz semana, doctor. Presente. Cruz Cruz. Custodio Bailinos. Presente, doctor. Dolores Vilela. Presente, doctor, buen día. Geldres Chavarri. Presente. Ferrúa Quispe. Flores Mamani. Presente, doctor. Vázquez Correa. Presente, doctor. Vázquez Negreros. Presente, doctor. Vila Cruzate. Ágreda Presente, doctor. Buenos días, perdón. ¿Quién es presente? Pues están Vila Cruzate. A ver, muéstrame. Queremos verte. Es que, es que no me bañé. Mira, pero lo que tengo que ver que es. Ágreda González. Ágreda González. Bianchi Centeno. Presente, doctor. Camacho García. Buenos días, doctor. Presente. Córdoba García. Goñas Larios. Guevara Fernández. Presente, doctor. Buenos días. Inga Guainates. Buenos días, doctor. Presente. mm, Luque Velasco. Presente, doctor. Buenos días. Márquez Neira. Presente, doctor, buenos días.
Mateus Mena, Presente, doctor. Buenos días. Ortiz Chiquilín, Pisco Vázquez, Polo Vidal, Presente, doctor. Fuentes de la Vega, Presente, doctor. Quispe Mamani dije, ok. Sudmi Quispe Mamani, Ramos Chambi, Roldán Temple, Romero Ucharico, Sandoval Silupú, Valencia Aguirre, Valladares Saba, Vallejos Muñoz Presente, doctor. Buenos días. y Vilca Ramos. Presente, doctor. Ok. Bien. Doctor, buen día. Doctor, a mí no me llamo Becerra Benítez, no. Vamos a llamar a todos. Becerra Benítez no dijo estoy desde el comienzo y no dijo mi apellido. Sí. Doctor, buenos días. Disculpe, Valencia, no podía prender mi micro desde mi celular, así que Mm, Valencia. Vamos a tener retrasos por este tipo de cosas. Que porque no encienden, porque mire, ya hemos tenido demora por lo que es cuestiones técnicas de que no estaba actualizado el link y todo ello. Doctor, disculpe, solo que a mí no me llamó Becerra Benítez. No sé Ya si le estoy, estoy en la lista. ya, le estamos poniendo Becerra Benítez. ¿Y la otra persona? ¿Qué es? Valencia Aguirre. ¿Y qué pasó con Valencia? Estaba en mi celular y no sé por qué tenía que configurar audífono, algo así, no encendí y así que salí de mi celular y entré por mi compu. Disculpe. ¿Cuál es su apellido? Valencia. Valencia Aguirre. Gracias, doctor. Disculpe.
No sé si se llega a ver la pantalla, por favor, ¿me confirman? Eh, sí, doctor. Recording in progress. Bien, el día de hoy vamos en aras de que se está acercando la fecha del examen, vamos a tener 3 horas de clase, 1 hora más para poder ver que estén ustedes a tono con lo que es la fecha probable del examen. Así que vamos a empezar con el tema de las modificaciones fisiológicas maternas en el embarazo, ¿no? Objetivos, describir aquellos cambios fisiológicos mm, principales que se dan durante el embarazo, cuál es ese proceso de adaptación en el desarrollo fetal también, y ver los cambios fisiológicos y algunos signos patológicos que pudieran darse también al respecto, ¿no? Y conocer algunas implicancias clínicas de ello. Bien, en el embarazo se producen cambios fisiológicos en todos los órganos del sistema materno, de la economía o del cuerpo humano, ¿no es cierto? Entonces, todos los órganos van a sufrir una serie de modificaciones y cambios, los cuales van a permitir ello también la adaptación, permitir que se mantenga, que se sostenga el crecimiento fetal a lo largo de los 9 meses para preparar para lo que es el momento del parto, ¿no? Entonces, y es importante que comprendamos parte de esos cambios para diferenciar qué es normal y qué no es normal, ¿no? Cuando estamos lindando en el rumbo de lo patológico, ¿no? Entonces ustedes como médicos le van a preguntar siempre, ¿es normal que tenga esto? ¿Es normal que tenga lo otro? ¿Es normal que se me hinchen mis pies, por ejemplo, ¿no? Entonces, o es normal que tenga de repente somnolencia, es normal que me sienta un poquito más agitado, o hay personas que son profesionales de la salud, son más acuciosas y dicen, mire, siempre mi pulso iba de 60 a 65, a 60, 70, pero ahora estoy teniendo un pulso de 85, 80, ¿está bien así o estoy haciendo taquicardia? Entonces, todo ese tipo de preguntas van a ustedes tener que responder en su momento, ¿no? Y conociendo lo que es lo fisiológico, pues bueno, obviamente nos vamos dando cuenta cuando no es de trascendencia o importancia o riesgo para lo que es la mamá y el bebé, ¿no es cierto, no? Entonces ustedes ven esta imagen desde el típico la gestación inicial que estamos viendo a través del puntero, el cual en estas dos etapas o estas tres primeras imágenes vamos a ver que está a nivel intrapélvico, ¿no? Para luego pasar justamente a partir del segundo trimestre, ¿no? Y para hablar de trimestres, tenemos que mencionar que el primer trimestre del embarazo es aquel que va a durar de 0 a 14 semanas, en otra palabra, de 1 hasta las primeras 14 semanas, ¿no? Las primeras 14 semanas, de 1 a 14 semanas, para ser más exactamente. Bien. El segundo trimestre es aquel que va a durar de lo que es la semana 14 a la semana 28. Y el tercer trimestre de la semana 28 hasta la semana 41,6, ¿no? Entonces, ahora si somos en el sentido estricto, diríamos, desde el primer trimestre, del 1 a las 13 semanas con 6 días, ok, o sea, siempre va a ser el límite el 14,
El 28 van a ser de repente para algunos más acuciosos que es a los 27,6, porque a partir del 28 es del tercer trimestre. Ah, ok, o sea, y uno no les va a hacer pues preguntas de como que semana 28 es para esto, es para lo otro, ¿no? Entonces de 28 semanas en adelante, tercer trimestre de 14 semanas un día en adelante, y ok, ya es el segundo trimestre, ¿no? Entonces para que se sepa la diferenciación fundamental en esto, ¿no? Entonces ya vemos acá imágenes de lo que es un segundo trimestre, estas tres siguientes imágenes, donde ya vamos viendo que sale de lo que es la condición intrapélvica, ya se va viendo inclusive con cercanía al ombligo, hacia el ombligo, ¿no? O rebasando el ombligo, ¿de acuerdo? Para lo que es llegar al tercer trimestre, que es a partir de las 28 semanas en adelante hasta las semanas 41,6, ¿no? Entonces, eso estamos viendo en cuanto a lo que es el crecimiento del abdomen, ¿no? Entonces, y bueno, pues usualmente empleamos los términos que la gestante, uy, ya se le nota la barriguita, esta panzonita, qué sé yo, entonces, siempre utilizando calificativos que no vayan a generar incomodidad en la paciente, diremos, ¿qué pasa nuestra gordita? Ok, pues suena menos de una panzona que ha venido, ¿no? Entonces eso no a nuestras pacientes mujeres no les agrada ese tipo de calificativos, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que también vamos a ver? Cambios en la vagina y en el perineo. Fundamentalmente, ¿qué es los cambios que vamos a notar? Que se va a incrementar la vascularidad, ¿cierto? Se va a notar más hiperémico, más congestivo a nivel de la piel, de lo que es los genitales, tanto lo que es de la vulva y el perineo, y los músculos del perineo. Entonces va a haber una vascularidad, entonces va a haber un cambio en la coloración, en el aspecto también. Entonces, la mayor vascularidad, esto va a dar origen a un color medio violáceo, un azul, un color azulado, y ese color azulado, violáceo de los genitales externos es lo que se conoce como el signo de Chadwick, ¿no? Entonces, es una de las cosas que es importante tener, ¿no? El signo de Chadwick positivo que vamos viendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la imagen de que cómo es que va a modificándose esas diversas tonalidades del color de los genitales externos de las pacientes. También puede apreciarse la presencia de secreciones blanquecinas con un pH fundamentalmente ácido, el cual está considerado un pH de 3,56 por la presencia o lo que es la la fisiología de lo que es el lactobacilos acidófilos, ¿no es cierto? Es una flora bacteriana normal. Y esto es importante tener presente porque algunas de nuestros pacientes, como comienzan a eliminar un poco esa secreción blanquecina, a veces se preocupan pensando que podría tratarse de algo patológico, ¿no? Entonces, dice, no he tenido descenso, dicen, ok, me están mojando mi truza, está manchando mi truza, algo blanquecino, y le pregunto, ¿eso le arde, le molesta, le pica? Y el paciente dice, no, pero así yo no tenía, ¿no? Entonces, y hay pacientes que le pueden explicar, señor, eso es normal, pero hay gente que a pesar de eso, decide mandarse hasta un cultivo de la secreción vaginal. Y en el cultivo no va a salir la presencia de gérmenes patógenos, ¿no? Va a salir de repente la presencia de la lactobacilos, ¿no? Presencia de lactobacilos, ¿no? Y la paciente dice, ve, mire, mire, me he encontrado que dice que tengo lactobacilos y este es el germen que me he encontrado, ¿no? Y se le pasa a tener que decir que ese tipo de germen es una flora bacteriana normal, una flora normal, ¿no? Entonces, sí, eso obviamente tiene que saber ustedes que el lactobacillus es una flora normal del conducto vaginal. ¿Qué otros cambios vamos a ver en el cuello uterino, no? En el cérvix y también en el mismo útero, ¿no es cierto, no? Que va a haber un reblandecimiento del cervix, o sea, normalmente cuando uno hace el tacto vaginal a una paciente no gestante, el útero es de 7, 8 centímetros, un poquito de consistencia dura, ¿no es cierto? Pero en el embarazo esto se va a poner blando, se va a ver, está reblandecido, ¿no?
y también va a haber un incremento en lo que es su color. Se va a poner azulado, violáceo medio cianótico, ¿no? De acuerdo, entonces esa cianosis y reblandecimiento del cérvix se conoce como el signo de Gudel, ¿ya? Entonces, el signo de Gudel justamente es eso, ¿no? La presencia de cianosis y reblandecimiento a nivel del cérvix. La mucosa, como lo que menciona, endocervical se pone, es más rico, se pone más espeso, más denso, y eso justamente por la presencia de inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Y eso que va a generar de que esa mucosidad sea una especie de sellamiento de lo que es el canal endocervical como una forma de protección de que no asciendan gérmenes hacia lo que es el contenido endouterino o la cavidad endouterina. ¿Ya? Ustedes pueden justamente estar viendo en la imagen de derecha el signo de Gudel donde se está tocando y se está viendo un reblandecimiento del cérvix, ¿no? Mm, por otro lado, el flujo sanguíneo, ¿no? De lo que es las arterias uterinas va a oscilar en que 450, inclusive hasta 900 cc por minuto. O sea, quiere decir que se incrementa de una manera tal que si una paciente tuviera una laceración de la arteria uterina, un desgarro de la arteria uterina, todo, pues esa paciente se puede chocar en cuestión de 3 4 minutos, porque ustedes imagínense que la paciente estuviera sangrando, qué sé yo, 700 cc, un promedio, 700 cc. En 5 minutos de sangrado ya sangró 3 litros y medio. Por tanto, se dan cuenta cuán necesario y vital es que uno esté presente en el parto, esté vigilando que cómo esté el flujo circulatorio, cómo esté el sangrado, que el útero esté bien contraído, porque la paciente rápidamente se puede descompensar, hacer un cuadro de hemorragia postparto si no estamos oportunamente haciendo el manejo de lo que es en el trabajo de parto y el alumbramiento. También otros cambios que se va a ver son las contracciones. En el primer trimestre se ve un tipo de contracciones, un dolor tipo cólico, a veces la paciente lo describe, o sea, no es tanto un dolor, dice, me siento como una incomodidad, como una molestia, pero es propiamente un dolor, no llega al nivel de dolor, te dice la paciente, pero como que molesta un poco, ok, o es un dolor leve, te dice el paciente, ok. Esas son las contracciones irregulares de lo que describieron dos ginecólogos uruguayos, Álvarez y Caldeiro, ¿no es cierto? Quienes han hecho mucho estudio de lo que es la fisiología del trabajo de parto. En el segundo trimestre vamos apreciando las famosas contracciones de Braxton Hicks, que se puede muchas veces inclusive detectar con la exploración menor. Uno le está examinando a una paciente y nota que se contrae un poco. Entonces es una contracción no tan intensa, no tan dolorosa, pero que está presente. Pero ustedes como pueden apreciar, ya desde el primer trimestre se puede ver esas pequeñas contracciones irregulares en el segundo trimestre. Las de Álvarez y Caldeiro en el primer trimestre, en el segundo trimestre las de Braxton Hicks, y que pueden ser detectadas fácilmente durante la exploración. Bien, y aquí sí tenemos que también tocar este aspecto de lo que es las contracciones, ¿no? Hemos dicho que el signo de Chadwick, o sea, ¿qué otros cambios o hallazgos vamos a encontrar? ¿Qué signos clínicos y hallazgos vamos a encontrar en una gestante, ¿no? A lo cual está sufriendo modificaciones. Inclusive, es más, hay pacientes que vienen para hacerse un examen y cuando uno le está evaluando, al encontrar esto, le dice, señora, yo tengo la seguridad, tengo la alta probabilidad que usted está embarazada. Pero ¿cómo va a ser si me ha estado viniendo mi regla, por ejemplo, te dice el paciente, ¿no? Entonces, si uno encuentra una coloración bien azulada, violácea de los genitales externos a nivel de la vagina, le hace un tacto vaginal y va a encontrar un reblandecimiento del cuello, como le ha colocado previamente un espéculo, lo encuentra también medio cianótico, medio violáceo, ¿no? Y reblandecido el cuello. El signo de Ladín también es otro, un reblandecimiento en la línea medio anterior en la unión de lo que es el útero y el cérvix, ¿no?
El famoso signo de Hegar también es un ensanchamiento de la región reblandecida del istmo, ¿no es cierto? O sea, a nivel del istmo, que es la unión entre lo que es el cuello y el cuerpo uterino, hay un ensanchamiento de esa zona que está ya reblandecida, ¿no? El signo de McDonald va a ser aquel que vamos a ver que es un útero muy flexible en la unión útero-cervical. Signo de McDonald, un útero muy flexible en la unión útero-cervical. El signo de von Fernwald, o sea, von Fernwald es aquel que se va a caracterizar por un reblandecimiento irregular, pero en el fondo uterino. Un reblandecimiento en el fondo uterino, pero fundamentalmente en el sitio de la implantación. Ustedes están viendo, ¿no es cierto? Si es que imagínense que ustedes ven este útero, si estuviera a nivel fúndico, a nivel la parte central, y ustedes van a ver que se ve un reblandecimiento irregular, como una especie de bolito, un reblandecimiento, o sea, blando, se pone como gelatinoso en esa zona. Es decir, uno incluso dice, uy, acá se ha implantado, ¿no? Mientras que el signo de Piscaseg va a ser un reblandecimiento irregular, como ustedes están viendo en esta imagen, pero en las regiones cornuales, bien sea en el cuerno derecho o en este cuerno izquierdo. Entonces, un reblandecimiento a ese nivel. Y entonces tenemos que diferenciar entre Piscaseg y el signo de von Fernwald, porque el Piscaseg se va a dar con prioridad en lo que es a nivel de los cuernos, tanto en el lado derecho o el lado izquierdo. Ahí se ve el reblandecimiento. Mientras que el de von Fernwald, vamos a ver que se va a dar en el sitio de la implantación. Si es a nivel fúndico central, vamos a ver especie de un reblandecimiento. Puede ser también en la cara anterior, un reblandecimiento, un poquito hacia la cara posterior, también un reblandecimiento, una especie de bolita, pero blanda, flácida. Bien, y aquí pasamos para lo que es los cambios externos a nivel de lo que es todo el cuerpo uterino fundamentalmente y obviamente el cuello uterino, ¿no es cierto? Tenemos esta gráfica donde estamos apreciando que entre lo que es las 6 semanas, 8 semanas, 8 semanas y 12 semanas, el, la gestación está a nivel intrapélvico, está a nivel intrapélvico. Entonces, por ese motivo es de que pretender escuchar latidos es una de las cosas que no se va a poder hacer porque está a nivel intrapélvico. Ahora, se me pasaba por alto el detalle, hago un pequeño alto, un paréntesis en esto, para justamente darnos cuenta que cuando hemos mencionado que los signos clínicos que hemos encontrado, el de von Ferwald, el de Chadwick, el de Piscaseg, el de Hegar y todo que hemos descrito y decimos, oye, pero yo le encuentro esto a la paciente, ¿no? Y para mí es una alta sospecha de que está embarazada la paciente. Pues una de las cosas que se tiene que tener presente es eso, ¿no? De que la paciente nos va a decir, pero qué raro porque me ha estado viniendo mi menstruación todos los meses. Y a lo que les decía la clase anterior que tuvimos de manera presencial en la universidad, que les dije de que nuestra mujer peruana, una buena parte de nuestras mujeres peruanas, dicen mm, o denominan a todo sangrado que se produce a nivel o por vía vaginal como que es su regla. Les dije, si una mujer está sangrando 21 25 días, dice, me está durando mucho mi regla, pero le llama menstruación. Igualmente, si sangra un día o 2 días, y poquita cantidad, también le llama regla o menstruación. Entonces hemos dicho, el régimen catamenial, bueno, se llama régimen catamenial. Y obviamente esa no va a ser la terminología como vamos a preguntar a nuestro paciente. Le vamos a preguntar, señora, ¿cuántos días dura tu periodo menstrual? ¿Cuántos días dura tu menstruación? ¿Cuántos días dura tu regla? Porque también la paciente lo entiende así. Me dura 5 días, entre 4 a 5 días. Ok, bien. ¿Y le aparece cada cuánto tiempo?
cada 25 días, cada 28, cada 30 días, en fin. Entonces el régimen catamenial se va a determinar por lo que es una especie de un quebrado, una especie de división donde nosotros ponemos régimen catamenial RC, régimen catamenial, y ponemos, por ejemplo, si el paciente nos dice dura 4 a 5 días, ponemos 4-5 slash, o sea, eso quiere decir dura 4 a 5 días, slash quiere decir cada cuánto tiempo le aparece, 30. Entonces yo pongo 4-5 significa que dura 4 a 5 días y el slash 30 significa que cada 30 días le aparece. Ok, si la paciente me dice que me dura, por ejemplo, 3 a 4 días, yo le pongo régimen catamenial RC, 2 puntos, 3-4 slash y le puedo poner, por ejemplo, me dice, a mí me viene cada 28 días, pero se me adelanta una semana y se me atrasa una semana. Ok, se adelanta una semana y se le atrasa otra. Entonces ponemos cada 28, pues, cada 21 a guión 35. Entonces pongo régimen catamenial 3-4, 3 a 4 días, slash desde 21 días hasta guión hasta 35 días. Entonces así más o menos se va colocando el régimen catamenial. Entonces a una paciente dice, señora, si usted menstruó 4 o 5 días y le ha venido su menstruación un solo día en 2 meses consecutivos, ¿cuándo tuvo usted su regla que le duró 4 o 5 días? Ah, lo tuve hace 3 meses. Ok, ya ve, entonces ese es el último periodo menstrual. Y le preguntamos, ¿el primer día que sangró usted? Bien. Mire, en julio a mí me vino del 10 al 12, ok, fecha última regla, el 10. Pero en agosto me vino el 10 un día, ¿no es cierto? En septiembre me va a venir también un día, ok, no, nada de eso. O sea, el 10 de agosto y el 10 de septiembre no es considerado como periodo menstrual, entonces le ponemos desde el 10 de julio hasta ahora que estamos 20 de septiembre o 21 de septiembre, entonces decimos tiene una menorrea de y le va sumando la cantidad de tantos días. Entonces usted ya sacan la cuenta de que con esa razón, amenorrea desde el 10 de julio, más estos cambios de lenotrexino de Hega, Chadwick, qué sé, entonces digo, esta paciente tiene una alta probabilidad de estar gestando. Se le manda a hacer su test de embarazo, su ecografía, y obviamente la mayoría de veces se confirma ello. Bien, eso es para no perdernos también a veces la ubicación. Y cómo es que tenemos que hacer una correcta asociación de que si estoy encontrando esos signos clínicos de sospecha de embarazo, ¿cómo tengo que determinar la posible edad gestacional? Bien, y vamos a lo que es la siguiente en la imagen, ¿no es cierto? Y ya hemos dicho que las 12 primeras semanas es intrapélvico. Después, ¿qué es lo que vamos a ver, no? A partir de la semana 13 en adelante vamos a encontrar que ya sale lo que es de la región intrapélvica y ya está llegando a la región abdominal. Y llegamos a la semana 16 en nuestra gráfica, en la cual se va a encontrar 2 a 3 traveses de dedo por encima de la sínfisis púbica. No, ustedes tocan la paciente la sínfisis púbica y le encuentran 2 a 3 traveses de dedo. Dice, uy, la señora tiene 16 semanas de gestación. ¿Ya? ¿Y qué significa tener 2 a 3 traveses de dedo? Más o menos es como decir que está en la distancia media entre el ombligo, la cicatriz del ombligo, y la sínfisis pubiana. ¿Están viendo el gráfico? Aquí se encuentra el ombligo y la sínfisis pubiana. Es una región intermedia, es una equidistante y más o menos su equivalente es unos 2 a 3 traveses encima de la sínfisis pubiana. Y cuando llegamos a lo que es, encontramos una altura uterina a nivel del ombligo, decimos que esa paciente está en la semana 20 de gestación. Todos ustedes dense cuenta, ¿no? Quiere decir que en el segundo trimestre, recuerden ustedes, en el segundo trimestre, la mayoría de nuestros pacientes, de acuerdo a la altura uterina que le encontramos, suele tener esa edad gestacional. Entonces, por lo general encontramos 24 altura uterina y tiene 24 semanas de gestación aproximadamente. ¿Qué cosas podrían variar
el hecho de que la paciente sea sea obesa, gordita, entonces eso hace que el panículo adiposo me puede hacer un poco fallar en eso. Pero aquellas pacientes que son normotróficas, que van teniendo una ganancia ponderal en su peso de manera, digamos, dentro de parámetros normales, se suele encontrar ese tipo de hallazgo, ¿no? Que el ombligo es en la semana 20 de gestación. Entonces, cuando la paciente tú le encuentras, por ejemplo, eso, uy, señor, y usted tiene como 20 semanas y encima le estoy palpando, momento, ¿cómo va a ser, doctor? Que no siento, porque hay mujeres que le encontramos así. Yo he estado menstruando todos los meses, una manchita, entonces eso ya no es menstruación, entonces, y encima usted tiene como 20 semanas de gestación. Va la paciente, se hace su ecografía y le sale así. Dice, doctor, ¿y tú cómo sabe, no? Bueno, así como ustedes se esforzaban en domingo y venían a estudiar, pues por estudiar, señora, ¿no? Justamente por conocer la fisiología del embarazo, es que uno sabe este tipo de cosas. Bien, sigamos avanzando y llegamos a esta imagen que en la semana 24 vamos a encontrarla 1 a 2 traveses de dedo encima del ombligo. 1 a 2 traveses encima del ombligo nos indica una correlación de 24 semanas de gestación. ¿De acuerdo? Y cuando lo tenemos, casi bien cierto, no aparece en la gráfica que podría ser, digamos, a este nivel, 2 a 3 traveses encima del ombligo, 3 traveses encima del ombligo significa aproximadamente 28 semanas de gestación. 28 semanas de gestación. Y la semana 32, de acuerdo en la semana 32 que ustedes están viendo en el gráfico, se da un equivalente a la semana 16 y justamente les transmito justamente una reglita, un tip, ¿no? Mira, si la semana 16 está en la distancia media entre la sínfisis pubiana y el ombligo, el doble de esto que significa la semana 32 se encuentra entre la distancia media entre el ombligo y la apófisis sifoides, o el apéndice sifoides ¿no? del esternón. Ahí, la distancia media. Eso lo estamos mencionando en la semana 32. En la semana 36 vamos a ver que nuestra paciente llega a nivel de lo que es el apéndice sifoides del esternón. Llega a este nivel. ¿De acuerdo? Y a partir de la semana 37-38, sobre todo en las primíparas, en las primigestas, se va a ver el famoso descenso, ¿no? Desciende la presentación y ustedes están viendo esta imagen entre la semana 38 y 40, este punteado significa cómo es que está descendiendo. No es que haya decrecido, sino que está descendiendo, ¿cierto? Entonces se está ubicando dentro de lo que es el canal pélvico vaginal, preparándose para lo que es el futuro parto. Bien, ¿qué cambios vamos a ver también en los otros órganos? Ya no vamos a mencionar seguramente el más importante, el uterino, y eso es más motivo de consulta, que a nivel respiratorio también se va a ver una serie de cambios. El diafragma, que es el músculo principal de la respiración, porque sabemos que asume el 50% de la función respiratoria en todos los seres humanos, lo desarrolla el diafragma y el otro 50% los otros músculos respiratorios, ¿no? Entonces el diafragma aumenta, asciende en casi 4 centímetros, ¿no es cierto? Si el diafragma usualmente está a este nivel, va a ascender casi 4 centímetros más, ¿no es cierto? También el diámetro transversal de la caja torácica, esto si estamos en esta imagen, el diámetro transversal, hacia los lados, externamente, se va, de manera transversal, va a aumentar también su diámetro, casi 2 centímetros, ¿no? La circunferencia va a aumentar casi 6 centímetros y es justamente porque el contenido pélvico va a generar una especie de ensanchamiento lateral de lo que es la cavidad torácica.
El volumen de la ventilación pulmonar, el volumen respiratorio por minuto y la captación de oxígeno por minuto van a incrementarse. Eso es lo que se conoce como lo que es la hiperventilación fisiológica. La paciente va a respirar un poquito más rápido, puede respirar un poquito más rápido. Entonces, hiperventilación es fisiológica. Lo que sí se sabe es que la capacidad funcional residual y el volumen de aire residual a nivel pulmonar está disminuido. ¿Qué otro cambio vamos a ver, no es cierto? Es que la presión parcial de oxígeno se va a incrementar, pero la presión parcial de lo que es anhídrido carbónico va a disminuir, dando esto a una alcalosis respiratoria, pero también se considera como cierto rango de fisiológico, o sea, se da una alcalosis respiratoria leve por lo que es el incremento de la presión parcial de oxígeno y la disminución en la presión parcial del anhídrido carbónico, dando una alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? ¿Qué otros cambios vamos a ver a nivel del aparato cardiovascular? El corazón sabemos que normalmente está dirigido hacia adelante y hacia la izquierda. ¿No es cierto? La punta del corazón, el eje del corazón está dirigido hacia adelante y hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a apreciar es dos cosas fundamentalmente, que la frecuencia cardíaca se eleva más o menos de 10 a 15 latidos, eso representa, pues, sin porcentaje lo mencionaba, de un 15 a 25% más que en la mujer no embarazada. Entonces, de un 15 a 25% puede haber el incremento en la frecuencia cardíaca y eso traducido más o menos en latidos por minuto suele representar un promedio de 10 a 15 latidos por minuto. Si la paciente tenía un promedio de 60 a 70, de pronto estoy con 80, 85 y entonces está dentro del parámetro normal. El volumen plasmático se incrementa un 30-50%, al igual que el gasto cardíaco. Entonces, tanto lo que es el volumen plasmático y el gasto cardíaco se incrementa de un 30-50%. Y lo que sí vamos a ver es una disminución en la resistencia vascular sistémica periférica, ¿no es cierto? También se puede encontrar en la auscultación del corazón pequeños soplos funcionales. La paciente dice: "Y yo la conozco, esta paciente siempre nunca tenía", y de pronto le encuentro un pequeño soplito. Son soplos funcionales también por el cambio, por toda esta serie de cambios que estamos describiendo. Entonces no son soplos patológicos, sino son soplos funcionales. ¿Qué otros cambios vamos a ver en el aparato cardiovascular? Que la presión arterial por lo general disminuye en los 2 primeros trimestres, ¿no? Hay disminución, sobre todo en el segundo trimestre es donde más típicamente se ve. Entonces, la característica del segundo trimestre es que la presión arterial suele disminuir más en el segundo trimestre. Y de pronto dice: "Y la paciente tiene 90-50, ¿no? Qué raro, ¿no?". Y uno se preocupa porque no está medio, y la paciente está hipotensa y la paciente está tranquila caminando: "Señora, ¿le duele, le molesta algo?". No, para nada. Y de pronto la paciente siempre tenía 110,60 y su presión como era 110,60, casi siempre 110,70 y tú le estás encontrando 90-50. Entonces, en el segundo trimestre se suele ver eso de manera fisiológica. Va a haber también una obstrucción en la vena cava a nivel del punto que atraviesa lo que es el hiato diafragmático por la rotación hepática, ¿no? Entonces la vena cava también se ve alterado con ello. Va a haber también justamente en la cava inferior una especie de drenaje importante que es la sangre del útero que llega justamente a ese flujo circulatorio a nivel de la cava inferior, va a tener por sobrecarga una pequeña obstrucción, ¿no? Por sobrecarga de volumen. En el sistema renal le estamos mostrando una fotito justamente de una ecografía que se suele ver que hay una ligera hidronefrosis fisiológica. La hidronefrosis fisiológica, esto que ustedes están viendo aquí, ¿no es cierto? Es que se ve que está habiendo una dilatación. Un ratito, me permiten por una interrupción que estoy llamando, creo, del materno infantil. Disculpen, por favor, un ratito la interrupción. Hola. Sí.
Dime, ¿qué pasa? Quizá ahorita con toda la nariz, pida la gripe, el dolor en la garganta, no ha hecho fiebre y le duele la garganta para pasar y ya está con un poquito de flema, media amarilla. ¿Qué tiempo está así? Dice, días ya. Nada. Ya, sin fiebre todo. Mira, cuando es lo inicial, o sea, hasta el momento está teniendo características de un resfrío común, pero si esto sobrepasa el tercer, cuarto día, sí, recién probablemente se tenga que agregar algún antibiótico. En este momento lo que tendría que estar es tomando sintomáticos, así tipo lo que es el Panadol antigripal, paracetamol antigripales, podría estar tomando eso de manera, porque viene justo componentes que no van a generar molestia con el embarazo y nada de ello. Pero si esto persiste a partir del cuarto día, sí, de repente habría que agregar un antibiótico, ¿no? Uno puede ser amoxicilina cada 8 horas de 500, o si no, cefalecina también 500 cada 8 horas, ¿no? Pero ya a partir del tercer cuarto día, salvo que comience a hacer aparición de fiebre, ya indicaría que está agregándose un componente bacteriano probablemente, ¿no? ¿Ya? Sí, 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 exacto. Sí, exactamente. Por 2 días que tomes y reposo en cama absoluto. ¿Ya? Ya, de acuerdo. Ok, ya está bien. Que disculpen, a veces, como solo nos somos dos ginecólogos en materno infantil y en grado, a veces siempre llaman para preguntar de alguna gestante que está en este momento en la emergencia y todo, y no podemos dejar de apoyarlos, ¿no? Entonces, decíamos de que a nivel de los riñones vemos que hay una hidronefrosis, esto es lo que les mencionaba, esta imagen negruzca está dilatado, ¿no? O sea, no debería estar, debería estar, digamos, esto es como que estuviera la mitad de esto, entonces uno ve que eso es justamente producto de lo que es el embarazo, los cambios, por incremento en el flujo plasmático renal y también va a incrementarse en un 50% la tasa de filtración glomerular, se va a dar ese tipo de cambios a nivel de los riñones. Entonces, ¿qué otros cambios hematológicos vamos a ver a nivel de nuestros pacientes, ¿no? Uno le hemos mencionado, el volumen plasmático se incrementa de 30-50% y eso va a producir una hemodilución fisiológica, ¿no? Entonces es la famosa anemia por hemodilución. O sea, esa paciente, como si aumenta el volumen plasmático hasta un 30-50%, da la impresión de que cuando estuviera con la hemoglobina un poco bajo, pero es por hemodilución fisiológica. Esa hemoglobina así se interpreta. La masa de los glóbulos rojos se incrementa en un 20-30%, ¿ya? Por lo que es un menor aumento en el plasma, ¿no es cierto? El plasma está disminuido, entonces va a dar como que estuviera más glóbulos rojos, ¿no? Bien, los leucocitos sí van a tener un ligero incremento también, ¿no? Recordemos que se considera como fisiológico en una mujer no gestante, pues de 6.000 a 9.000 para la mayoría de laboratorios, en algunos laboratorios de 6.000 a 10.000, ok, en la gestante podemos ver que hay leucocitos de 10.000, 11.000 hasta 12.000 aproximadamente, y es una leucocitosis leve o leucocitosis fisiológica. Las plaquetas pueden estar dentro del rango normal o ligeramente disminuidos, ¿no? ¿Qué cambios vamos a ver en el aparato digestivo? A lo largo del embarazo, lo primero es la hiporexia, ¿no? El paciente no tiene ganas de comer. Y buena parte de nuestros pacientes va a padecer de náuseas y vómitos, ¿no? Y lo fundamental es, dice, cuando me despierto es cuando se duerme bien, se acuesta más o menos bien y al levantarse es donde vienen las náuseas y los vómitos, justamente son matutinos. Y eso justamente es por los picos de la elevación en lo que es las gonadotrofinas coriónicas fundamentalmente, ¿no es cierto? Y el estriol. Entonces, ¿qué cambios vamos a ver también? Es cambios en los gustos, ¿no? Que a persona que vienen los famosos antojos, ¿no? Oiga, dice, no. Mire, ella no le gustaba tales cosas y ahora está que se antoja más golosinas, es decir, de ese tipo de comidas, quiere comer determinadamente algo, su cuestiones, dice que tiene la boca amarga, pero curiosamente quiere tomar limonada, quiere ceviche con mucha frecuencia, ¿no? Entonces
así se dan ese tipo de aspectos, ¿no? Y va a haber, esto realmente es de etiología desconocida y algunos le conocen como pica, ¿no? Término médico está con pica la paciente. No es que esté picona, obviamente lo que ustedes conocen, sino que es el síndrome de pica, es que como es una etiología desconocida, no se sabe por qué es que hay personas van a tener esa tendencia a los famosos antojos y gustitos por cambios de horario. Mire, antes no, y ahora quiere en la noche, quiere comer a la 1, a las 12 le antojo comer, y así cambios en el horario y en los gustos de los alimentos. Va a haber también un enrojecimiento en lo que es las encías, están congestionados, hiperémicos, un poco hinchaditos, tumefacto las encías, ¿no es cierto? Y por tanto también hay cierta tendencia o propensión a lo que es la gingivitis, la inflamación de las encías y aumentar la frecuencia de las caries. Por eso es que parte del control prenatal es que a todas las gestantes se le manda su control odontológico, porque se suele ver un cierto incremento de lo que es de las caries dentales, ¿no es cierto? Algunos lo relacionan por el estado de inmunosupresión. Recordemos que la gestación va a generar que las defensas en nuestra gestante estén disminuidas y esa inmunosupresión posiblemente sea una de las responsables, ¿no? Por eso que nuestra gestante es más propensa en cuanto a lo que es el sistema inmunológico, como está disminuido, más fácilmente hace infecciones respiratorias, gastrointestinales. Acaban ustedes de escuchar que llega una gestante que está con molestias respiratorias, que está con estornudos, moco, tos y todo ello, ¿no? Entonces, más fácilmente, dice, y no estamos en invierno, esta vez por ñaña está haciendo buen sol, entonces, ¿cómo es que más rápidamente se nos enferman, hacen resfríos? Es más probable en el embarazo y se da, de hecho, así. ¿Qué otros cambios se da la famosa pirosis? Pirosis es justamente el ardor que suele experimentar cualquiera de ustedes cuando come demasiado alimento, ese ardor, porque hace por glotón, ¿no es cierto? Uno come demasiado y de pronto en la noche está con un ardor retroesternal en la boca del estómago por demasiada ingesta, ¿no? Entonces, pero en la gestante no va a ser tanto por ello, sino lo va a presentar con más frecuencia y va a haber también el reflujo, ¿no? Gastroesofágico, o sea, ¿no? O sea, del estómago se regresa. ¿Sabe usted cuando alguno quien no experimentó quizás como decimos, por la famosa comida excesiva, que hay una acidez atrás del esternón, ¿eh? Ese es el famoso reflujo gastroesofágico, ¿no? La acidez. Hemos dicho que las náuseas y vómitos, ¿no es cierto? Se dan en el primer trimestre. Entonces, cuando la persona está pasando lo que es la semana 14, se suele ir retirando lo que es las náuseas y vómitos. Y la paciente, lo que está inicialmente bajando de peso, adelgazando, pues empieza a recuperar peso, a engordar, ¿no es cierto? Entonces, se menciona que tipo de náuseas y vómitos, algunos lo relacionan con lo que es de origen psicógeno, o sea, por origen psíquico en la gravidez, en el embarazo, y trastornos neurosimpáticos, ¿no? Porque va a haber pacientes que no lo experimentan. Entonces, hemos dicho de que la paciente va a tener tendencia, como esta pobre mujer, de lo que es paciente con estreñimiento, porque la motilidad intestinal, el tracto, la motilidad, ¿no es cierto? El movimiento gastrointestinal está disminuido y la paciente se hace más propensa a lo que es padecer estreñimiento. Y si encima consume a veces el sulfato ferroso, que tiene cierta propensión a generar estreñimiento, pues la mujer termina más constipada, más estreñida y va a estar con más molestias gastrointestinales, ¿no? Entonces, ¿por qué es que se sabe que la explicación del famoso acidez es porque justamente el esfínter esofágico inferior se relaja, está un poco relajado y eso permite el retorno de lo que es el contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? Por eso va a aumentar el reflujo gastroesofágico y dando esa ardor retroesternal, esa acidez que la paciente tiene, ¿no es cierto? Y obviamente hay otra cosa que se va a dar a nivel digestivo es aumento de las necesidades calóricas y nutricionales, ¿no? La paciente requiere más.
A nivel del sistema endocrino, que vamos a ver, que justamente va a haber un incremento en la producción de hormonas placentarias, que son las que mantienen el embarazo, ¿no es cierto? ¿No? La gonadotrofina coriónica, la lactógeno placentaria, los estrógenos, la progesterona se van a dar, van a ser las que van a estar primando en su función y manteniendo el embarazo, ¿no? Va a haber también un cierto incremento en lo que es, o sea, que la hormona tiroidea, sobre todo lo que es la TSH, la hormona, la tiroglobulina, ¿no es cierto? Va a haber un cierto incremento y eso, pero el resto de la función tiroidea está dentro de parámetros normales. Entonces uno no puede pensar que está haciendo un problema de hipertiroidismo, nada de ello, ¿no? Sí se sabe que hay también una resistencia fisiológica a la insulina, ¿no? Un incremento en la resistencia fisiológica a la insulina. Y eso fundamentalmente lo atribuyen a la hormona lactógeno placentaria, hormona lactógeno placentaria. Cambios en el peso, ¿no? O sea, como ustedes pueden ver, ahí hay un cuadrito de cómo es la ganancia ponderal, ¿no es cierto? Y el índice de masa corporal. Si tenemos acá los rangos del índice de masa corporal, ¿no es cierto? Estamos hablando el de bajo, el normal, el incrementado, ya la tendencia a obesidad, entonces vamos a ver qué ganancia más o menos de peso se suele estar presentando, ¿no? Ahora, en este sentido, también hay cuadros de diversos nutricionistas, médicos, nutriólogos que también dicen de cómo es que tendría que estar más o menos ganándose, entonces... Y ahí, obviamente, en las tarjetas de control prenatal ustedes van a ver ya una gráfica, ¿no? De qué es lo recomendable para ir haciendo seguimiento a nuestra paciente del incremento de peso que tiene que estar haciendo. Entonces, en eso, si no lo vamos a ser incisivos en estar a ustedes en el momento para el año, el nivel académico que están haciendo tan exquisitos con este incremento de la ganancia ponderal y su riesgo de con diabetes gestacional, o sea, eso no es la intención y no. Sí, ya con que ustedes sepan que sí va ganando peso en el primer trimestre, suele una buena parte bajar de peso por lo que es las náuseas y vómitos, por lo que es los cuadros de emesis, ¿no es cierto? Y solamente cuando estos náuseas y vómitos son extremadamente exagerados, al punto que la paciente la van deshidratando, le van haciendo bajar de peso. Entonces, cuando ya estamos en una baja de peso más del 10% de su peso, hay signos clínicos en la boca de estar con signos de deshidratación, que son pacientes que se tienen que considerar su probabilidad de internamiento, porque pese a que está tomando algún tipo de sintomáticos, antieméticos, pastillas para control esto, no logra hacer caso, hasta vomita las pastillas, hasta los líquidos estoy vomitando. Ok, ya ni el agua lo tolero, uno tiene que parar las orejas, decir, esta paciente está yendo mal y tiene probablemente que ser internado para un manejo con tratamiento endovenoso para reponer fluidos y electrolitos. Entonces, lo que hemos mencionado, cambios en el metabolismo de hierro, ¿no es cierto? Sabemos que cuando uno consume las pastillas de hierro, sulfato ferroso, que es lo que tenemos a nivel del Ministerio de Salud, 300 miligramos se van directamente al feto y la placenta, ¿no? 200 miligramos se suelen perder por lo que es la vía digestiva, se excretan por vía digestiva, ¿no es cierto? Y 500 miligramos van a participar en el incremento de lo que es de los glóbulos rojos circulantes, ¿no? Buscando prevenir la anemia, ¿no es cierto? Y esto realmente tiene que administrársele porque el hierro absorbido, ¿no es cierto? Y lo que hay en las reservas maternas resulta insuficiente como para mantener un embarazo y no llevarse a un cuadro de anemia. Por tanto, es necesario que tenga que estar recibiendo un suplemento con hierro, ¿no? Y es el ácido fólico. Entonces, los fármacos que más utilizamos en el embarazo es en el primer trimestre fundamentalmente ácido fólico. A partir de la semana 14 del segundo trimestre ya utilizar sulfato ferroso, porque recuerden que eso aumenta la nauseosidad y el estreñimiento. Y a partir de la semana 18 el calcio. Entonces los tres componentes, lo que es de las tres vitaminas más utilizadas en el embarazo, ácido fólico,
en el primer embarazo, las bondades del ácido fólico que van a hacer, de que el ácido fólico evita que nuestro paciente, o sea, primero que tenga o sea, la mejor nidación del útero. Idealmente sería que una persona que sale gestando planifique su embarazo. Y el componente de manejo nutricional debería ser que unos 2 o 3 meses, de 3 meses en adelante, esté tomando ácido fólico antes de salir gestando. Eso prepara de mejor manera la cavidad endouterina para que cuando se produzca el embarazo, el proceso de nidación sea bueno, o sea, el útero está mejor preparado para lo que es la adaptación en un embarazo. Tomar ácido fólico desde 3 meses antes. Durante el primer trimestre, idealmente seguir manteniendo el ácido fólico porque, entre otras cosas, aparte de favorecer la nidación, una buena nidación, el ácido fólico también va a hacer que nuestro paciente tenga mejor protección contra lo que es el paladar hendido y el labio leporino. Y va a hacer que también el sistema nervioso central se desarrolle de manera correcta, adecuada, que no tenga también problemas a nivel de la columna, ¿no es cierto? A nivel de la columna, justamente para que no haya lesiones o malformaciones, también eso justamente nos va a favorecer o prevenir lo que es el ácido fólico. De la semana 14 del segundo trimestre viene el sulfato ferroso y a partir de la semana 18 lo que es el calcio. Ahora, nuestro paciente ya tenemos producto que viene ácido fólico con sulfato ferroso y hay gente que le pareció bien, le cayó bien el ácido fólico del primer trimestre. ¿Lo puede tomar todo el embarazo? Sí, tenemos producto de ácido fólico con sulfato ferroso y a partir de la semana 14 entonces ya está recibiendo las dos vitaminas en una sola y a partir de la semana 18 el calcio. ¿Qué otros cambios a nivel musculoesquelético se van a dar? Es la laxitud, o sea, el incremento de la relaxina, ¿no es cierto? Va a haber una laxitud ligamentosa. Nuestro paciente puede hacer movimientos muy así elásticos, ¿no? Muy así, muy laxos, o sea, fácilmente puede traccionar la mano hacia atrás como que uno lo dirige hacia el dorso. Va a haber vean ustedes en la imagen, en la foto de esa gestante, estamos mostrando justamente esa, la famosa marcha de pato, así se le conoce en algunos textos, está, ¿no? Y eso se da por la lordosis lumbar, o sea, la paciente, producto de que el peso del abdomen, ¿no es cierto?, se va un poquito hacia adelante para compensar. La región de la nalga se va un poco hacia atrás, entonces como la cintura, entonces si ustedes van a ver que la paciente está, lo que dicen la famosa, bien quebrada, no, no está bien quebrada, es una lordosis lumbar que es compensatoria por el peso y el tamaño que se incrementó en la región abdominopélvica, ¿no es cierto? Y la paciente separa un poco las piernas. No camina recto, sino separa un poquito las piernas y ustedes, por eso ustedes, si ustedes vean un pato como mascota que se van a ver justamente cómo es que camina con las piernas abiertas y ese tipo de caminata muy parecida es la que desarrolla nuestra gestante, ¿no? Por esto, por incremento en la lordosis lumbar, está a nivel acentuado, ¿no? Y el centro de gravedad pues se altera y por eso es de que ella tiene la necesidad para compensar, abrir las piernas y caminar de esa forma. ¿Qué otros cambios vamos a ver a nivel de las mamas? ¿Qué lo vamos a hacer? Esa imagen es que en las primeras semanas está, como lo hemos mencionado, está sensible, con parestesias, hay cierto dolor, mastodinia, sinónimo de dolor, de hipersensibilidad, como también una especie de hormigueo a nivel de las mamas, las parestesias, con pequeños calambritos, se da ahí. En el segundo, y esto después, a partir del segundo mes también estamos viendo que los pezones y la región de las areolas se comienzan a poner un poco más hiperpigmentados, más oscuros, ¿no? Entonces, los pezones también fácilmente eréctiles, entonces ese tipo de cambio se ve a nivel de las mamas. Después de pasar estos los 2 o 3 primeros meses adelante, inclusive ya se puede apreciar que bota una secreción, ¿no? El famoso, con un pequeño calostro, ¿no? Y una presionadita en la puntita y bota ello, ¿no es cierto?
y vamos a ver justamente también un incremento en el tamaño de las glándulas de Montgomery. Aquí ven ustedes unas pequeñas bolitas que en la mama esto suele estar a nivel periférico, como bolitas, eso se suele incrementar en tamaños. Y esas son las famosas glándulas de Montgomery, las cuales se incrementan en tamaños, hipertrofia. ¿Qué otros cambios vamos a ver a nivel del pie de anexo, no es cierto? Es de que justamente el famoso, la máscara gravídica, ¿no? La máscara de la gestante, ¿no? Ahí ustedes están viendo la imagen. Cloasma, ¿no? En realidad algunos le llaman melasma porque la melanina es la que está incrementada y cloasma más se llama aquella persona, le dicen para la no gestante, pero ok, pero también se traspola a la gestante, entonces van a escuchar el término de melasma o cloasma gestacional, ok. Porque aquella persona que no está gestando y tiene esas manchas así a nivel, por problemas dermatológicos, tiene esas manchas a nivel de lo que es la cara, los pómulos, se llama como cloasma, ¿no es cierto? Entonces la máscara gravídica, el cloasma gravídico, en fin. Y eso va a comprometer inclusive lo que es los pómulos, ala de la nariz, lo que es el tabique nasal, entonces, ¿no? Así como que fuera una pequeña máscara, justamente un antifaz, así se ve. Y eso se va a dar fundamentalmente por lo que es un aumento en la vascularización cutánea también, ¿de acuerdo? La presencia de las estrías gravídicas, no sé si el gráfico permite ver justamente acá las estrías, ¿no es cierto? A nivel del abdomen, porque justamente se rompen lo que es parte de estos tejidos, ¿no? Y las fibras elásticas a nivel de lo que es del tejido dérmico, entonces sufre una ruptura y bueno, van a dejar esa marca, ¿no es cierto? También va a haber esta hiperpigmentación de la línea media, la famosa línea alba, o sea que está de una forma, la línea alba, se conoce esta región, se hiperpigmenta, ¿no? Incluida hasta la región superior, pero fundamentalmente en la parte inferior es donde se ve más evidentemente la hiperpigmentación. ¿No es cierto? Y las estrías vamos a ver tanto en el abdomen, en la región de la cadera, en la zona de las nalgas, también se va a ver eso, ¿no? Y eso es por la ruptura del tejido conjuntivo elástico, ¿no es cierto? Es un famoso color nacarado, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a ver este tipo de cambios a nivel cardiovascular, el aumento en volumen plasmático, una disminución en la resistencia vascular periférica, ¿no es cierto? Y eso que va a dar de importancia, o qué importancia tiene como efecto en la parte la implicancia clínica, es de que va a haber una mejor tolerancia a la hemorragia. A nivel respiratorio vamos a ver una hiperventilación, eso va a facilitar también el intercambio gaseoso. Por incremento en la tasa de filtración glomerular a nivel de la riñón, va a haber la mayor facilidad para excretar los fármacos, va a favorecer eso. A nivel hematológico, ¿no es cierto? Hemos dicho que se da una especie de hemodilución, la famosa anemia fisiológica del embarazo, ¿no es cierto? Y va a haber también a nivel endocrino un aumento en lo que es el incremento en la fisiología de lo que es las hormonas placentarias y es lo que va a permitir que mantener, soportar, sostener el embarazo hasta llegar el momento del parto. Muy bien, entonces, ¿qué mensaje nos llevamos de que todos estos cambios son temporales, son adaptativos? Mientras esté durante el embarazo se van a dar estos cambios fisiológicos y estos van a ser reversibles. Después del parto, el organismo va a regresionar y va a volver a la etapa no gestacional y se va a comportar su fisiopatología de todos los órganos y sistemas de la manera como no lo estaba haciendo antes, o lo hacía antes, ¿no? De estar gestando. Entonces ya han visto que es importante saber reconocer qué es fisiológico, qué es patológico, ¿no es cierto? Y saber también interpretar en las pruebas de laboratorio. Si encuentro leucocitosis de 10.000, 11.000, ¡ah! Está leucocitosis, ¿no ves que tiene? Bueno, dicho, leucocitosis fisiológica existe, ¿no es cierto? Hay un pequeño soplo, hay soplo funcional. La presión arterial está en segundo trimestre y ha bajado, que es la hipotensión propia de la gestante, entonces, o sea, ya no nos estamos preocupando de eso. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de parte de ustedes?
¿Alguien? Hable nomás, por favor. O sea, si tiene una pregunta que hacer, háganlo, háganlo.